Venezuela se abre al futuro. Venezuela se abre al futuro y hoy tenemos como invitado a José Ignacio Guarino, vicepresidente de la Bolsa Descentralizada de Valores Venezuela. Bienvenido, José Ignacio Guarino, a este espacio para hablar sobre el mercado bursátil en Venezuela y sobre ese nuevo proyecto que acabas de iniciar hace pocos meses, la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela. Gracias, Carlos, por la invitación. Venezuela se abre al presente, o el futuro nos llegó. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí y fue con el COVID 2019 que nos llegó. Nos aceleró todos los procesos. Y por eso estamos aquí en la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. Algunos especialistas hablan que el mercado bursátil en Venezuela actualmente está operando bajo un 10% de su capacidad. Eso habla de una enorme oportunidad de crecimiento. ¿Cómo lo visualizas tú? Hay algo que es importante que entendamos todos los ciudadanos venezolanos, sin distingo alguno, sin complejo alguno. Si un país no tiene un mercado de valores desarrollado, no tendrá una economía viable, factible y sustentable en el tiempo. Está comprobado que las 53 economías más ricas del mundo se han construido con base en el mercado de valores. Venezuela, históricamente, tenemos nuestra primera ley desde 1979, Ley de Mercado de Capitales. Llegamos al 2010, donde se produjo un corte abrupto, porque en el mercado de valores se dieron algunos productos que no pertenecen al mercado de valores y por eso pasa lo que pasa en el 2010. Un componente operativo y también un componente político. Luego en el 2015, después de 5 años donde la gente pensaba que la bolsa había desaparecido, la Bolsa de Valores de Caracas, y la nombro con profundo respeto, orgullo y deferencia, porque acaba de cumplir 74 años y una institución con 74 años en un país como Venezuela es más que respetable. Han pasado grandes empresas por allí, ha surfeado, como dicen muchos traders, esas olas buenas y malas de la economía venezolana y de la política venezolana. Porque en Venezuela la política y la economía van de la mano, porque los ingresos siempre los han manejado los políticos, los que gobiernan, por el petróleo. Entonces, decir que el mercado de valores en Venezuela es incipiente es correcto, que es pequeño es correcto, que está altísimamente concentrado es correcto. Y ante unas distorsiones económicas tan importantes como las que hay en Venezuela es correcto, donde tienes una restricción de liquidez importantísima, donde tienes un control de cambio que ya es vetusto, donde tienes controles de tasas de interés. El mercado de valores se puso de frente a la realidad de los empresarios y los ciudadanos porque no hay otras cosas, otros instrumentos para que los ciudadanos se protejan de hiperinflación, de tipo de cambio, y para que los emisores, las empresas, busquen financiamiento, si no el juego estuviese completamente trancado, Carlos. Al final de la historia, la economía no se gobierna por decreto y creo que es uno de los grandísimos aprendizajes que está teniendo y ha tenido el Ejecutivo Nacional y que depende del privado para... Tiene su propia dinámica. Por supuesto, la economía tiene unas leyes que tú no puedes controlar y es oferta y demanda y eso viene de la conducta del ser humano. Tú siempre quieres pagar por algo cuando lo compras lo menos posible y el que te lo vende quiere cobrar lo mayor posible. Existe un punto de equilibrio donde se cruza la curva de oferta y demanda y es allí donde se forma el precio por la ley de oferta y demanda. Es por eso que los mercados de valores, las bolsas, son oasis en el mundo, porque nadie interviene en esos procesos de formación de precios. Obviamente, hay distorsiones y hay casos como el que acabamos de vivir en el 2021 en GameStop a través de Robinhood, una posible manipulación de mercado. No estamos exentos de esos. ¿Y por qué? Nuevamente, la conducta humana. ¿Cuáles son las dos emociones que mueven los mercados financieros en el mundo? La codicia y el miedo. ¿Por qué? Porque los humanos buscamos evitar el dolor o buscar el placer. Quien no esté claro de eso dentro de los mercados de valores está dejando un 70 o 80% de los componentes que mueven la toma de decisiones. Y eso ya está más que comprobado en los estudios de la neuroquímica cerebral, la neuroeconomía, las neurofinanzas, el tema neurobursátil. No por ello, en el año 2002, el primer premio Nobel de Economía no economista se lo gana un psicólogo, Daniel Kahneman. Entonces, el psicotrading, las emociones en la finanza, cuán importante
y los venezolanos que somos tan emotivos, tan kinestésicos, quizás hemos tenido errores, los que hemos estado dentro de este mercado, en no ser kinestésicos y transmitir esa emocionalidad de participar en el mercado de valores, que no es para los ricos, que no es elitesco, que es complicado, sí, pero estoy yo para ayudarte. Disculpen que hable en primera persona, yo como todos los que estamos, los actores en este mercado. José Ignacio, ¿algunas recomendaciones que me pudieras dar a la hora de escoger una casa de bolsa? Esa pregunta me la hacen muchísimas veces en los live, en las clases, a donde voy. Y siempre trato de dar la misma respuesta desde la ética, los valores y los principios. Lo que te podría decir lo primero es visita Acciona o Agroacciona, que son las dos casas de bolsa que presido y donde soy accionista. Pero siempre voy un poco más allá porque creo en la pluralidad. Así como no cobro cuando doy una clase, una charla, una conferencia, porque soy cónsono con mi discurso y mis acciones de la democratización del capital y la democratización del conocimiento, igualmente lo hago con las casas de bolsa. ¿Qué deben hacer los interesados? Bueno, entrar en la página de la Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela, organismo regulador, y ver cuáles son todos los sujetos regulados: personas naturales, corredores y asesores de inversión, personas jurídicas, casas de bolsa, sociedades de corretaje, firmas calificadoras de riesgo, firmas de auditores. Todo ese ecosistema tienen que conocerlo porque esto es un mercado altísimamente regulado, a pesar de ser un mercado de riesgo donde nada está garantizado, porque es un mercado donde tú no puedes garantizar cómo va a fluctuar un precio, por ejemplo, porque sabemos ya qué pasa con los precios y la conducta humana, pero tiene mucha reglamentación y regulación. Eso es importante conocerlo. Entonces, además de eso, ahí verás las 33 casas de bolsa que son miembros de la Bolsa de Valores de Caracas. Verás otras 25 sociedades de corretaje de títulos valores que no son miembros ni en este momento ni de la Bolsa de Valores de Caracas ni de la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela. Verás las 3 casas de bolsa que en este momento son miembros de la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela. Es decir, hay que fomentar la curiosidad del inversor o del participante e invertir en la Bolsa de Valores de Caracas no es mutuamente excluyente de no hacerlo en la descentralizada o viceversa. Entendamos y seamos curiosos y veamos qué se cotiza en una y qué se cotiza en otra. Pero para dar cierre a tu pregunta, yo tengo que trabajar con una casa de bolsa que se identifique conmigo y yo con ella. No van a atenderme todos los días a todos mis requerimientos porque es prácticamente imposible. Pero la que brinde mayor servicio cercano a mí, dependiendo también de cuál es mi perfil de inversión. Si yo estoy claro que esos 100 bolívares que voy a invertir, todas las inversiones son en bolívares, pues los títulos están denominados en bolívares. Otra de las ventajas de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. Todos los títulos están denominados en bolívares, pero los medios de pago son multimonedas. Es decir, puede entrar la inversión extranjera y puede salir en el momento que quiera. Eso es muy importante. Y te voy a dar como que una respuesta a una pregunta, obviamente, disculpa el planasmo, después de mi participación en varios medios de comunicación, que he planteado que esas empresas que fueron expropiadas o nacionalizadas regresen a la vida, digamos, privada o a manos de privados, pero a través del mercado de valores. Y las respuestas son muchas veces viscerales, pero con un contenido técnico importante. Bueno, hay que cumplir con el procedimiento legal de la norma y vamos para acá y vamos para allá. Hay muchos jurisconsultos muy inteligentes en Venezuela. Pero es que yo no estoy planteando el tema legal o no me estoy quedando solamente en el tema legal. Para que regresen y coticen en la bolsa tienen que cumplir una serie de requisitos. Me extraña que los abogados no hayan hablado de las normas de oferta pública, por ejemplo, de títulos valores. Ese es el mecanismo para que esas empresas regresen. Ahora las indemnizaciones, etcétera, son procesos de negociación del Ejecutivo Nacional con los empresarios. Tú ya has entrevistado en el momento en el que estamos conversando a cabezas de 2 gremios muy importantes que están haciendo propuestas para este presente que ya llegó. El futuro se abrió y estamos en el presente, en un 2021 muy distinto. Muy distinto, sobre todo, fíjate que incluso se pusieron sobre la mesa proyectos de ley como la ley de inversión y desarrollo económico, claro, que busca atraer esos capitales extranjeros que precisamente son capitales que tienen cabida en la bolsa de centralizada. Mira, Carlos, algo muy importante que debemos haber aprendido los venezolanos. Del dogma no vivimos. La política
tiene que quedarse en el dogma, ciertamente, y la manejan los políticos. Eso no es trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que ser pragmáticos y que la economía funcione y dar herramientas a la economía para que ésta se reactive. Ese es nuestro papel. Nosotros no tenemos que arbitrar qué pasa en la política. Como bien lo dijo el Papa Francisco, y siempre lo repito porque fui formado por los jesuitas, por la Compañía de Jesús, gracias a Dios y a San Ignacio, que así fue, y a José Gregorio Hernández. Pero, ¿qué sabes hacer con lo que haces?, decía San Ignacio de Loyola en sus múltiples disertaciones. Entonces, nosotros, los que estamos de este lado, somos asesores, somos consultores, los que están y representan del lado del gremio empresarial, estamos ya de acuerdo en que ya basta de esperar el día después de muchos años esperando un día después de qué, y la economía cayéndose a pedazos. El día después de es hoy, mañana, pasado. Y si la pandemia nos enseñó algo, es que hay que vivir más que un día a la vez, un minuto a la vez. ¿Y qué puedo hacer yo para transformar mi país desde mis pequeños espacios de influencia? El 2020 fue un año complejo para todos, un año de pandemia. Sin embargo, fue un año de oportunidades de crecimiento para el mercado bursátil en Venezuela. Vimos muchas operaciones casi al final del año. ¿Cómo se visualiza el 2021 para el mercado bursátil en Venezuela? Bueno, primero en el contexto económico, porque las bolsas, los mercados bursátiles, se dicen que son indicadores adelantados, predictivos, te dicen cómo va la economía de un país. Si va bien la bolsa, por supuesto, se tiende a pensar que la economía va bien. En el 2020 vimos récords históricos, tanto al alza como a la baja en los mercados internacionales. En Venezuela, en un contexto hiperinflacionario en bolívares, la bolsa no paró de subir. La Bolsa de Valores de Caracas. Recordemos que la Bolsa de Valores descentralizada entra en operaciones el 29 de septiembre del año 2020. 5 meses, alrededor de 5 meses. Un tema que abordaremos un poco más en profundidad, pero lo que falta de entrevista, pero se dice que Venezuela en el año 2021, según el Fondo Monetario Internacional, crecerá un 3% en su Producto Interno Bruto. Venezuela viene de más de 10 trimestres consecutivos en decrecimiento del PIB. Hay otros especialistas que son un poco más optimistas y dicen que hasta el 10% puede llegar a crecer el Producto Interno en Venezuela. Pero para que esto suceda tiene que activarse el aparato productivo en Venezuela. ¿Y cómo activas el aparato productivo en Venezuela en medio de una economía que viene de una grandísima contracción, que aún tiene grandes distorsiones, que tiene bloqueos financieros? Pues tienes que reinventarte. Y por eso vimos lo que vimos en el año 2020, donde las empresas acudieron a un mercado de valores. El mercado de valores es largo plazo, más de un año. Y lo que vimos en el 2020 es que se casi triplicaron las autorizaciones y emisiones de papeles comerciales. Un papel comercial es un instrumento de deuda emitido hasta por un año, es su vencimiento. Pero esos vencimientos esas emisiones eran de 3 meses. Es decir, el mercado de valores en Venezuela ahora se volteó lo que pasaba anteriormente. Está asumiendo el papel de la banca, financiar capital de trabajo. Esto no está mal, pero hay que corregir esa distorsión en el mediano y largo plazo en Venezuela. Las instituciones financieras, cada una de ellas, banca, seguro y mercado de valores, tienen que asumir los roles que les tocan. Y el primer trabajo que hay que hacer y que hemos venido discutiendo con el tiempo es controlar la hiperinflación para que el negocio financiero sea viable, factible y sustentable, la banca regrese a su lugar y se construya un ecosistema banca, mercado de valores y compañías de seguro. Porque antes de la crisis financiera venezolana, el mercado de valores era visto por muy pocos. Hoy día todavía en el mercado de valores, ¿cuántos inversores activos tenemos? Alrededor de 47.000 y somos 35 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto de Venezuela decrece en el 2020, 35.000 millones de dólares, y aumenta la capitalización bursátil sobre el PIB, es alrededor del 3%. Pero tendría que ser un crecimiento armónico, PIB y capitalización de mercado. La capitalización de mercado es el número de acciones en circulación por el precio de cada una de esas acciones o cuánto vale cada compañía. Algo muy importante, la Bolsa de Valores de Caracas no es una empresa privada, es una empresa pública. ¿Y por qué es pública? Porque se cotiza a sí misma. Desde el año 2017 se desmutualizó. Algo que me preocupa muchísimo, Carlos, y es el tema en el ámbito académico,
que estemos preparando profesionales que están saliendo sin siquiera conocer que en su país hay bolsas de valores. Es preocupante. Y delicado porque son esa generación supuestamente la que va a comenzar a gerenciar las empresas en Venezuela. Pero ante esa realidad, por ejemplo, ustedes asumieron un reto y fue crear la Bolsa Descentralizada de Valores en Venezuela. Sí. Con una serie de ventajas y de elementos disruptivos. Sí. Háblame un poco sobre algunas de esas ventajas que tiene la Bolsa Descentralizada. Mira, Carlos, la primera es la descentralización per se. Es un mercado P2P, person to person, en una de sus partes o en uno de sus módulos. Es decir, nuestro amigo que está detrás de cámara tiene unos derivados financieros o tiene unos papeles comerciales y quiere venderlos y tú quieres comprarlos. Tú tienes tu cash, tu dinero en tu portafolio, en tu wallet de la aplicación, porque la tienes a tan solo un clic, o en tu celular o en tu computador. O sea, el poder está en tus manos, ¿sí? La democratización per se. Tú le pasas el dinero, él te pasa los títulos, tema cero. Es una operación que se pacta y se perfecciona en el mismo día. Mientras que en el mercado tradicional es temas dos. Los custodios de los títulos y el dinero son cada uno de ustedes como participantes, que es el equivalente a la denominación de inversores. Es decir, a través de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, tú te conviertes prácticamente en un sujeto regulado. ¿En un sujeto regulado por quién? Por la Superintendencia Nacional de Valores. Porque tú mismo velas, porque tus operaciones sean correctas, porque tu dinero venga de fuentes correctas. Todo ese tipo de cosas son muy interesantes. Además de que estamos reforzando la labor formativa. Porque ¿qué pasa en Venezuela? Y generalmente en todas partes del mundo se critica lo que no se conoce. De manera bien intencionada o incluso hasta mal intencionada. Mezquindades, rivalidades, percepciones, porque la vida es percepción y percepción es realidad. Yo no percibo a la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela como una competencia para la Bolsa de Valores de Caracas. La observo, la percibo, la entiendo y así quisiera que se hiciese que las 33 casas de bolsa que están allá, más las 3 que están aquí, operáramos juntas. Operáramos a través de las plataformas, que ayudáramos a modernizar la Bolsa de Valores de Caracas. Ese hoy día creo que es mi gran sueño y poder retirarme bastante joven como hacen los peloteros o los futbolistas con éxito, con un legado. Yo diría que no es un sueño, yo diría que es un proceso de integración que tarde o temprano se tiene que dar porque forma parte de ese avance a futuro y de ese avance tecnológico que es irreversible, porque la tecnología blockchain es irreversible en todos los ámbitos, en el ámbito bancario y por supuesto en el mercado bursátil. En el bancario son las fintech, en el bursátil son las DeFi. Fíjate que ya existen encontronazos, incluso entre el dogma siempre existe y siempre hay puristas y sobre todo en el tema blockchain. Si tú hablas de DeFi y fintech, pues hay dos corrientes que chocan entre sí porque todavía es algo muy nuevo. La disrupción es muy importante, incluso los gobiernos de países socialistas de la Europa nórdica están migrando toda la gestión de gobierno al blockchain, a la cadena de bloques. Compañías muy grandes en el ámbito financiero como Visa y Mastercard están haciendo grandísimas inversiones, JP Morgan Chase. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, wow, pero ¿cómo lo traemos a Venezuela? ¿Y cómo nos agrupamos en Venezuela? ¿Cómo entendemos que estamos en el mismo barco y que tenemos que remar hacia el mismo puerto? Y el puerto es una economía productiva en Venezuela. Y lo más importante, Carlos, a veces, que no se ve, aquí hay espacio, entre comillas, o paréntesis, negocios para todo. No hay que canibalizarnos, no hay necesidad. ¿Cómo se debe montar una operación en la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela? Mira, Carlos, lo primero que te puedo y que me siento en la obligación moral de decir, obligación moral, solo eso, es rescatar la gestión que ha hecho el actual Superintendente Nacional de Valores, señor Carlos Herrera, quien ha puesto sobre la mesa una cantidad de instrumentos legales de vanguardia, acordes a las necesidades con los tiempos. Autorizar una bolsa de valores descentralizada no es cosa fácil, y menos en Venezuela.
Totalmente, más que es un reto, una responsabilidad y además un compromiso, ¿sí? Un compromiso con toda la sociedad. Ahora bien, la bolsa se tiene que comprender como la expresión más grande de lo que es el mercado secundario, donde se encuentran los oferentes y los demandantes y hay la formación de precio, ¿ok? Se encuentran los agentes deficitarios con los excedentarios. Pero ¿por qué digo esto? La bolsa es multipropósito. La bolsa sirve para canalizar el ahorro hacia la inversión y muchos de los que vean este programa y las entrevistas posteriores dirán, pero en Venezuela no hay ahorro, ciertamente, pero sí hay inversión. Es a través del mercado de valores que tú lo canalizas directamente a la economía productiva, no hay intermediación financiera. El que tiene el dinero compra el título del que emite, del que no tiene dinero, el excedentario hacia el deficitario y se machean. Ahora bien, ¿por qué es multipropósito? Porque el emisor consigue dinero en el mercado y el inversor consigue títulos, valores que lo protejan de los dos flagelos más importantes que tenemos en Venezuela y en nuestra economía: devaluación e hiperinflación. En el año 2020, con pandemia, hicimos una medición. Desde el 11 de marzo hasta alrededor del 13 de agosto, el índice bursátil Caracas, que está compuesto por las 16 principales acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, estuvo por encima del tipo de cambio. ¿Qué pasó después? Bueno, las mismas distorsiones y las velocidades de los tiempos y las decisiones económicas que no van de la mano con las políticas. Si yo fuera el ministro de Finanzas, o en este caso la señora ministra de Finanzas, canalizaría directamente o relajaría el encaje legal y lo canalizaría directamente al mercado de valores, a la economía productiva. Eso me garantiza que eso no se vaya a un gasto suntuario. El bolívar o la unidad monetaria que nosotros vayamos a usar en el presente, que es el futuro, tiene que ser fuerte. Las personas tienen que ver, primero que nada, que se satisfacen sus necesidades. No es posible que en este momento tú tengas 55, 60 salarios mínimos y eso no te alcance para vivir. Y muy pocas personas ganan esa cantidad de salarios mínimos. Entonces, primero hay que estabilizar el poder adquisitivo, primero hay que estabilizar, por ende, la moneda, el poder de paridad de compra. Y tú haces eso cuando tienes un sistema financiero sólido, tienes un sistema financiero sano. Si tú abres o relajas el encaje legal, que es la política monetaria restrictiva que ha estado utilizando el Ejecutivo Nacional para frenar el avance del tipo de cambio y la hiperinflación, llega un momento que pasa a ser un sinsentido y destruyes el tejido económico financiero del país. Si tú agarraras, por ejemplo, lo que está en este momento en cuentas de ahorro y en depósitos a plazo y dijeras, esos fondos la banca tiene que llevarlos o comprar títulos de emisores en el mercado de valores, emisores del sector productivo, manufactura, agricultura, todos esos sectores canalizas directamente hacia la inversión y no hacia el consumo o lo que podía pasar antes, que es el argumento que esgrime el gobierno, que daban unos créditos y esos créditos lo que hacían era comprar divisas. Ese sería uno de los caminos, el camino para Venezuela. Y no quiero sonar como un fanático, es el mercado de valores. Y que está comprobado como caso de ejemplo en las economías, 53 economías más importantes del mundo. Desde Suiza, que es la más rica, que su capitalización de mercado equivale al 160% de su Producto Interno Bruto, pasando por Vietnam, Nicaragua, China, Chile. A nosotros que nos encanta compararnos en Venezuela, ¿por qué no nos comparamos con eso? ¿Por qué todavía tenemos esos complejos alrededor del mercado de valores? ¿Y por qué los actores del mercado de valores, como reflexión, Carlos, todavía nos peleamos por ese pedacito de esquina de esta mesa, cuando hay toda una mesa que no estamos viendo? Y sobre todo porque hay la oportunidad de trabajar en conjunto. Es que lo que tú decías. No solamente oportunidad, la necesidad y la lógica de trabajar en conjunto. Siempre lo digo, un solo país, un solo mercado, sembrando la cultura bursátil. Hacemos más 36 que 3 y 33. Y hacemos más 2 bolsas que no existen.
Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio, por habernos acompañado en este espacio Venezuela se abre al futuro, con expectativas de poderte tener muy pronto en este espacio y seguir aprendiendo sobre la nueva economía financiera y sobre el mercado bursátil. Esperemos que así sea, no por protagonismos personales, sino por un país. Un país es mucho más importante que un legado personal. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por habernos acompañado. Revista Explosión Creativa. No te quedes por fuera, participa ya.